soy feliz en Jesús, mi Señor. Ese es mi favorito, y quiero que lo canten cuando yo me muera en el velorio. El pastor argentino Juan Carlos Ortiz falleció a los 87 años de edad. Según su familia, el deceso se produjo en la madrugada del 1 de diciembre, luego de una larga enfermedad. El pastor liberal, en sus comienzos fue secretario del reconocido Tommy Hicks, un evangelista quien fue el primer predicador en Argentina con reuniones masivas y milagros de sanidad no vistos antes en el país. Muchas de las historias de Tommy Hicks provinieron de Juan Carlos Ortiz como fuente. Llamado por el controvertido pastor Robert Schaller para oficiar como pastor hispano de la famosa Catedral de Cristal, fue influenciado por dicho pastor a adoptar el modo de trabajo de John Hee Cho, aun cuando algunas décadas atrás él ya había desarrollado el sistema de células de contención y discipulado en su iglesia, la cual se replicó a las demás iglesias pentecostales. El pastor pentecostal dio un vuelco a la teología liberal cuando uno de sus 4 hijos, Robert Young, le declaró ser homosexual. En una entrevista en 2008 a la revista Líder Juvenil, en uno de sus números dedicado completamente a la apología del cristianismo y homosexualidad, el pastor declaró: "Yo tengo un hijo homosexual, soy bastante progresista en cuanto a esto porque lo hemos experimentado en carne propia, no estoy promoviéndolo, pero como estadista cristiano, estoy profetizando casi que dentro de 15 o 20 años la mayoría de las iglesias van a aceptar el matrimonio de personas de esta condición". El pastor Juan Carlos Ortiz, aquel hombre de Dios que escribió el libro Discípulo en la Argentina y después se fue a pastorear en Los Ángeles, California, donde el doctor Robert Schuller, una iglesia hispana. Recuerdo haber ido una vez a esa iglesia y conocerlo personalmente. El pastor Juan Carlos Ortiz, al final de su vida, lamentablemente, bajó su nivel de percepción de la santidad al tener un hijo homosexual y al tener un amor familiar muy por encima del amor a Dios y a su palabra. Finalmente entró en un terreno de progresismo. Él mismo lo reconoce: soy bastante progresista. Experimentando en carne propia que su propio hijo es homosexual. No lo está promoviendo, pero se puso a profetizar tontadas, que el matrimonio va a ser aceptado en las iglesias. Te voy a decir algo, querido amigo, querido pastor que me estás viendo. El matrimonio homosexual nunca va a ser aceptado en las iglesias cristianas. El matrimonio homosexual nunca va a ser aceptado en ninguna iglesia cristiana. Sí va a ser aceptado en clubes que dicen ser cristianos. Sí va a ser aceptado en pseudo iglesias. Sí va a ser aceptado por pastores falsos que van a aceptar la mentira del diablo por encima de la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Dios no está de acuerdo con el homosexualismo. Y esto la gente tiene que saberlo. Los homosexuales tienen que saberlo. Tenemos que expresarle el amor de Dios a los homosexuales y decirle: homosexual, Dios te ama. Pero Dios no está interesado en que tú seas homosexual porque estás siendo rebelde contra Dios, porque el amor al mundo es enemistad contra Dios. El homosexual que es sincero sabe que el homosexualismo es un invento humano. El homosexualismo es un invento de alguien que dijo: vamos por aquí. Y alguien dijo: me gusta, algo nuevo. Yo tengo comezón de oír, quiero experimentar algo nuevo. Pero esto es muy doloroso, tener que ver esta escena al final de la vida del pastor Juan Carlos Ortiz y sobre todo al final de este periodo pre-segunda venida de Cristo. Jesucristo mismo lo profetizó, no tiene que profetizarlo Juan Carlos Ortiz. Jesucristo mismo dijo: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Sodoma y Gomorra.
Esto se está convirtiendo lentamente en una Sodoma y en una Gomorra. Y nosotros sabemos lo que pasa cuando hay Sodoma y cuando hay Gomorra. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Biblia también predice que vienen las copas de la ira de Dios para este planeta. Por el pecado en general, no solo por el pecado de homosexualismo. No es nada personal de Dios ni de nosotros los cristianos con los homosexuales. Nosotros amamos a los homosexuales, oramos por los homosexuales. Yo no creo que haya personas que amen más a los homosexuales que los cristianos y las cristianas. No hay. Lo demás es una apariencia, es una palmadita en la espalda, pero no es amor verdadero. El que ama te dice la verdad para tratar de salvarte, ponerte en tierra firme, y tierra firme es obedecer la palabra de Dios. Porque eso va a aliviar, va a mejorar la condición de estas personas, si es que se usan las mismas reglas. ¿Cómo va a decir Juan Carlos Ortiz después de tantos años que va a aliviar a estas personas y le va a mejorar su condición de vida a los homosexuales cuando la iglesia los reciba y les diga, está bien, está bien? ¿Cómo le voy a decir yo a alguien que tiene un cáncer, está bien? Un médico que le diga a alguien que tiene cáncer, todo está bien contigo, y no le diga, tienes cáncer y hay que operarte, es un asesino. Por eso, qué dolor poder ver a Juan Carlos Ortiz en esta condición que nos está promoviendo el homosexualismo para que lo aceptemos en las iglesias cristianas, lo cual es irse contra el Señor de los ejércitos. Terrible meterse con el Señor de los ejércitos, porque nosotros conocemos a Dios, que Dios no cambia la regla. Fidelidad a la misma persona, estar guardado para esa persona y vivir en un compromiso mutuo. Se está dando un consejo, disque sabio, que los homosexuales sean fieles y que los homosexuales tengan un compromiso mutuo entre hombre y hombre y entre mujer y mujer. ¡Dios mío! Esto es terrible. Tener que ver con dolor esto que está pasando. Este gran predicador, este hombre de Dios, Juan Carlos Ortiz, hoy cambiando la doctrina, yéndose para la otra orilla. No pudo quedarse quieto en lo que aprendió, en lo que tanto el Espíritu Santo le dijo. Y ahora, como su hijo se convirtió en homosexual, terminó por aceptarlo, y no solo aceptarlo, sino quiere que todas las iglesias también acepten el homosexualismo y le digamos a los homosexuales, muy bien, cásense, les va a ir bien. Eso es engañarlos. Eso es engañarlos a ellos. A ellos hay que amarlos y decir la verdad. No hagas eso, por favor. No estés con otro hombre si eres hombre, porque la ira del Señor está contra todos los practicantes, no solo del homosexualismo, sino del alcoholismo y del adulterio y de todo lo que sea pecado. Su hijo tocaba el órgano en la Catedral de Cristal hasta que falleció en 1991 por SIDA. El pastor Juan Carlos estaba casado con la hermana del reconocido evangelista Luis Palau, con la cual tuvieron. Su hijo murió de SIDA. Y sabemos científicamente que el SIDA vino a este mundo por la práctica del homosexualismo. Qué dolor saber que esta plaga está viniendo contra los pobres homosexuales. Créanme que necesitamos orar por los homosexuales y mostrarles que Dios los ama, pero que Dios le dice, mi hijo, no estés ahí en esa condición, ven aquí, ven a lo que yo te hice hombre. No te conviertas en mujer, porque no te vas a convertir en mujer nunca. Tuvieron 4 hijos. También favorecía el ecumenismo, incluso en una entrevista a Los Angeles Times, el pastor declaró lo siguiente.
A nuestra gente no se le pide que deje la Iglesia Católica. Queremos a la gente que no va a misa, a los católicos no practicantes. Cuando Ortiz llegó a la catedral, se puso en contacto con los sacerdotes católicos del área y les explicó sus intenciones con el nuevo ministerio. Les dije que esto no es para competir, es para complementar, dice Ortiz. Si hablamos en contra de otra iglesia, es como golpearse la cabeza contra la pared. Las banderas liberales de Ortiz, tras la quiebra de la Catedral de Cristal, fueron levantadas por el predicador Dante Gebel, a quien Ortiz llamó para salvar la iglesia de la quiebra. Dante lo despidió en redes sociales, invocando a la teología liberal de Ortiz en cuanto a la homosexualidad. Hace más de 30 años atrás, ya predicabas que la iglesia debía prepararse para recibir a los divorciados, a los separados, a las personas con distinta orientación sexual. Dante Gebel siguió con el ministerio de su antecesor argentino, Juan Carlos Ortiz. Un evangelio falso, un evangelio liberal, un evangelio que quiere ser hecho a la manera de ellos. Satanás los ha engañado, les ha hecho pensar que tienen la razón y les ha torcido la sana doctrina. Tanto Juan Carlos Ortiz como Dante Gebel son promotores, el uno ya fue, el otro es, promotores de la corrupción dentro de la iglesia. Una cosa es recibir a los divorciados y a los separados, y otra cosa es aceptar que el homosexualismo es bueno. Eso es diferente. En las iglesias cristianas deberíamos recibir a los homosexuales y lo hacemos, pero no decirle, estás muy bien, cuando eso es algo contra Dios. Es muy posible que Dante Gebel lleve a cabo aquello que Ortiz dejó cuando falleció su hijo, y es la militancia por defender el ordenamiento de ministros y casamiento homosexual y LGBT. Hace meses, te contamos que Dante está buscando la inclusión LGBT y normalizar el ser homosexual abiertamente con pareja y ser cristiano. Dante adoptó la teología liberal de Ortiz, que solo tiene una pequeña diferencia con la teología liberal queer. La teología de Ortiz, ahora impulsada por Dante, reconoce la homosexualidad como pecado, pero a su vez, para ellos ningún pecado impide ordenar a un pastor o líder abiertamente gay, y tampoco impide celebrar casamientos homosexuales. La mayoría de seguidores de Dante no saben esto mismo, ya que el relato discursivo del predicador conceptualiza frases y no explicita todavía su teología en favor del movimiento LGBT, aunque como dijimos, lo vea como un pecado. Solo es cuestión de tiempo. Como conclusión podemos decir que gran parte de pastores tenían un gran aprecio por Juan Carlos Ortiz, y aunque su teología liberal era contraria a la palabra de Dios, todavía era bien recibido y con amor en muchos lugares. Él no se animó a militar por la inclusión LGBT, e incluso guardó silencio sobre el tema en la mayoría de sus sermones y libros de los últimos años. Y es por eso que no podemos saber del todo lo que pensaba del pastorado LGBT estos últimos años. Nuestras condolencias a quienes los conocieron y a la familia. Lamentable que el pastor Dante Gebel siga con esa teología liberal, una teología corrupta dentro de la iglesia cristiana, donde él no sienta su posición si el homosexualismo es bueno o malo. Por un lado dice que es pecado y por otro lado lo respalda, tal como el Papa Francisco. Querido amigo, querido pastor, son los últimos tiempos. Usted tiene que decidir qué hacer. Ya no puede moverse donde va la multitud. Tiene que moverse donde diga la palabra de Dios. Estamos entrando en la era final antes de la segunda venida de Cristo. Las copas de la ira están preparándose. Y la Biblia dice exactamente lo que ocurrirá con cada copa de la ira derramada sobre este mundo. Nuestro llamado a la gente es: venid a Jesús. Vengan a Cristo antes que sea demasiado tarde.